Desde muy pequeño siempre me encantaba la astronomía. No la astrología, eso es otra cosa. La astronomía. Las galaxias y los planetas, las estrellas, los cometas y los meteoros. Todas estas cosas desde pequeño era algo increíble para mí. Lisa dice que también los extraterrestres, pero creo que es por otra razón que ella me dice que yo no soy de este planeta. Pero me hace pensar en las palabras del salmista en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos tienen mucho que decir. Si simplemente nosotros pudiéramos tomar el tiempo y contemplar lo que cuentan los cielos. Dice el salmista, cuentan la gloria de Dios. Tengo una pregunta para aquellos astrónomos aquí en Emanuel. ¿Cuántos astrónomos hay aquí en Emanuel? Algunos, yo solamente soy, tengo unos cuantos que son locos como yo. Está bien. ¿Qué tiene en común el año 1835, el año 1910 y el año 1986? 1835, 1910 y 1986. ¿Alguien? Anybody? La razón que lo sé es porque lo estudié. Pero la respuesta a esto es el cometa Halley. ¿Cuántos han escuchado acerca del cometa Halley? El cometa Halley tiene una órbita, se dice, alrededor de nuestro Sol de 75 años aproximadamente. Es uno de los cometas que se puede ver o se dice que es visible a la simple vista. Significa que usted no necesita un telescopio, no necesita más nada, sino que simplemente puede mirar al cielo y puede ver usted el cometa Halley en una noche clara. Cada 75 años aproximadamente. Si usted nació en el 1980 como yo, 74 en realidad, significa que en el 1986, a la edad de 6 años, usted tuvo la posibilidad de haber visto el cometa Halley. La próxima vez que usted lo va a ver es a la edad de 81 años, en el 2061. Si usted quiere sacar su calendario, vaya al 2061 en su calendario y ponga cometa Halley. Me imagino lo que va a suceder en el 2061. Muchas personas con anticipación van a esperar el gran cometa para poder verlo en esa noche. Pero ¿por qué va a haber tanta anticipación en las personas? La razón es porque es un fenómeno que solamente sucede una o dos veces en la vida. El filósofo y autor americano Ralph Waldo Emerson escribió estas palabras. Él dijo, si las estrellas aparecieran una noche en 1000 años, imagínense eso, ¿cómo creerían y adorarían los hombres y preservaran durante muchas generaciones el recuerdo de la ciudad de Dios? Cuando habla de la ciudad de Dios, hablando de todas las estrellas en el cielo, que se había demostrado. Lo que Emerson está queriendo decir con estas palabras es que si nos imaginásemos que las estrellas solamente saldrían una sola vez en 1000 años, sería un fenómeno que todos nosotros preservaríamos en nuestros corazones, no solamente para nuestra generación, sino para las próximas generaciones que quizás no van a tener el privilegio de poder ver las estrellas. Pero como usted y yo sabemos, las estrellas aparecen todas
las noches. Y hay un dicho que dice, familiaridad trae aburrimiento. Muchos de ustedes no salen en la noche fuera de su casa, ven las estrellas y se tiran al suelo a llorar porque ven las estrellas. Es algo común para nosotros. Pero temo, hermanos, que muchos están tan familiarizados con la religión que están inconscientes de la presencia. Se lo voy a repetir de nuevo. Temo que muchos están tan familiarizados con la religión que están inconscientes de la presencia. Pastor Tozer en una de sus enseñanzas dijo estas palabras, hablando precisamente acerca de este tema. Escuchan sin escuchar y miran sin mirar. Esa es una descripción de ti. Analízate durante este día. Quiero que abra sus Biblias al libro de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 39. En esos 5 versículos nos vamos a quedar la enseñanza hoy. Juan 1, 35 al 39. Si no tiene una Biblia, busque a alguien que está al lado suyo. Quítesela. No se la quite. No es suya, pero sí la tenemos aquí en la pantalla para poder ayudarles a ustedes. Juan 1, 35, 39. Piense en lo que estuvimos viendo la semana pasada. Jesús fue bautizado y esto nos trae este próximo evento en la vida de él. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan el Bautista está hablando, no el autor del libro de Juan. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Mientras estudiaba y me preparaba para esta enseñanza, contemplé una pregunta en estos 5 versículos. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Si fuese yo a preguntar en esta mañana 10 diferentes personas qué es ser un discípulo de Cristo, lo más probable quizás los 10 me den las mismas palabras, la misma definición, quizás haya un poquito de variedad, pero pensé en el contexto de esta enseñanza en estos 5 versículos, considerando lo que está escribiendo el discípulo Juan en este evangelio. Y esto fue lo que vino a mente. Se lo voy a leer como lo puse en inglés y después obviamente se lo voy a traducir en español. En chino no, porque todavía no hablo chino. Algún día quizás lo haga, right? En inglés puse, a disciple is one who directs the full attention of his heart to Jesus. Un discípulo es aquel que dirige toda la atención de su corazón a Jesús. Se lo voy a leer de nuevo para que entre, porque algunos de nosotros no nos entra muy bien. Eso soy yo. Un discípulo es aquel que dirige toda la atención de su corazón a Jesús. Quiero que usted piense en estas palabras claves. Toda la atención. Un discípulo no da atención parcial. Toda la atención. Y no solamente toda la atención, sino que toda atención ¿de dónde? De su corazón a una persona, a Jesús. Exactamente lo que dice Juan el Bautista a sus discípulos. Versículo 36, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios.
palabra o la frase he aquí en inglés es behold, que significa mucho más allá de simplemente mirar. En realidad significa observar, contemplar en algo, mirar con gran atención, y no solamente con atención, sino también mirar con interés. Considerar o tener en cuenta. Es lo que la frase he aquí, behold, significa. Pero hay otra frase que añade él a la segunda parte. He aquí el Cordero de Dios. Y mientras leía esto me pregunté, ¿cuán importante es esta frase? Porque es una frase simple, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué significaba esto para un judío en los tiempos de Jesús? Fue la pregunta que me hice. Y la otra fue, ¿qué significaba no solamente para un judío durante los tiempos de Jesús, pero qué significaba creer esto acerca de Jesús? Creo que debemos regresar unos versículos atrás, a Juan capítulo 1, versículo 29, para que podamos entender lo que Juan el Bautista está diciendo. Juan 1, 29, él le había dicho el día anterior a sus discípulos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo la misma frase, he aquí el Cordero de Dios. Pero aquí añade algo muy importante que tenemos que entender. Por eso les digo a ustedes, cuando usted lea la Biblia, léala en contexto. No solamente lea un versículo, siempre lo he dicho cuando enseño. El versículo, el contexto está en el capítulo. El contexto del capítulo está en el libro. Y el contexto del libro está en la Biblia entera. Eso es muy importante cuando usted estudia la Biblia. Pero Juan 1:29 dice, el siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si fuese yo a marcar una palabra en este versículo, esa palabra Cordero. Desde el sacrificio de Abel, en el libro de Génesis, al sacrificio de Abraham, a la Pascua, la primera Pascua en Egipto, en el Éxodo, cuando tuvieron que matar un cordero y poner la sangre de ese cordero en el lintel de las puertas para que los primogénitos de esa familia no mueran. Y hasta los corderos y los sacrificios año tras año de los sacerdotes en el templo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es tomando todos estos sacrificios, todos los corderos de la historia, sumándolos todos en un solo cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. Mire, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 12 al 15. Ahora mismo estamos teniendo una serie de estudios bíblicos los viernes que se llama Explorando la Biblia. Y estamos haciendo el libro de Hebreos. Tenemos varias clases. Si desea información y no está registrado, pase por la mesa de conexión. Pero Hebreos 9, 12 al 15. Y lo voy a leer lentamente para que podamos asimilar lo que está diciendo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, está hablando de la persona de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Evangelio. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna, el propósito, para que tú y yo recibamos la promesa de vida eterna. Todos los corderos de la historia se suman en un solo perfecto sacrificio, Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, incluye usted y me incluye a mí, estando muertos a los pecados, en nuestro pecado estamos muertos. Pero ¿qué dice allí? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No sanados, yes. No sanados de nuestras enfermedades físicas, sino sanados de la peor condición en el corazón del hombre, que es el pecado. Él llevó nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo después escribe a la iglesia de Colosas en Colosenses 2:14. Marque esto en su Biblia. Después lea el capítulo entero. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Usted se imagina que el banco lo llame a usted? ¿Alguien aquí tiene deudas? Levante su mano si tiene deudas. El que tenga la mano para abajo, necesito hablar con usted para que me hable cómo no tener deudas. Es tanto lo que tiene que no puede levantar la mano. Right? Tengo tantas deudas que los dedos me duelen de tantas llamadas que me recibo del banco. Pero usted se puede imaginar que el banco le llame a usted mañana en la mañana. Le diga: ¿sabe qué? La deuda que debe, no se preocupe. Vemos aquí en la computadora y dice que usted no debe nada. Muchas gracias. Bueno, algunos de ustedes dicen amén, pero ya yo sé lo que van a hacer en la tarde. Van a salir de nuevo a gastar más dinero. So be careful with that. Pero qué alivio sería ese, right? Aquellos de ustedes que quizás terminaron la universidad y todavía están pagando la universidad, que de momento llamen y digan: hey, that's it. Your school loan is done. Forgiven. Perdonado. No tiene que pagar la universidad. O el carro que usted todavía está pagando, o el mortgage que usted está pagando. Qué alivio de esa carga de cada mes tener que pagar ese dinero. Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses 2:14, dice: anulando. Yo quiero que usted marque esa palabra en su Biblia. Está bien escribir en su Biblia. No vaya al infierno por no poder escribir en su Biblia. Anulando, eliminando. Yo pienso, lo primero que viene a la mente es cero. Anulando el acta de los decretos que había contra ¿quién? Contra usted y contra mí. La paga del pecado es muerte. ¿Usted sabía eso? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Mira lo que dice: que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo creo que algunos de nosotros tenemos que regresar a este versículo todos los días, porque se nos olvida. Tu salvación está segura solamente en la persona de Cristo Jesús. Él ha anulado, Él ha quitado todo aquello que te ha separado de Él. El pecado. Todos los sacrificios que nos habla la Biblia anteriormente fueron
sacrificios temporarios. Quizás efectivos para una semana o para un mes o para un año, como usualmente se hacía. Todos estaban sujetos a tiempo. El sacrificio de Cristo, que sí fue aproximadamente 2000 años atrás, en un tiempo específico, obviamente como he estado viendo desde el principio de esta serie, en el tiempo perfecto y el plan divino de Dios, pero es un sacrificio que es trascendiente sobre el tiempo. Usted sabe que ya cuando no exista el tiempo, y va a llegar que no va a existir el tiempo, tu redención y mi redención a través del sacrificio de Cristo que ha anulado, que ha quitado, todavía va a permanecer. Todavía va a permanecer porque es trascendiente sobre el tiempo. Yo te digo en el día de hoy, dirige toda la atención de tu corazón a Jesús. En otras palabras, como comencé, sé un discípulo. Hay algo que sí creo, y es que nuestras vidas reflejan lo que creemos. Porque es fácil decirlo de boca, yo creo en eso, pero si en realidad no hay acciones en tu vida que muestren eso, yo en realidad no puedo decir que usted lo cree. Pero temo que muchos creen más en su propia versión adaptada de la Biblia. Quizás la Biblia de estas personas dice así. Y piénsalo bien porque quizás es la Biblia que tú has ajustado. Quizás dice, he aquí el trabajo que me salvará. Para algunos dice eso. Para otros dice, he aquí el hombre o la mujer que me va a salvar. O he aquí el gobierno. O he aquí el proceso que me va a salvar. Y este para mí es el mejor. He aquí la religión. O he aquí la iglesia que me va a salvar. Juan el Bautista, el profeta. Hermanos, fue muy, muy claro cuando dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, solamente uno. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 37. Continúa la historia diciendo que le oyeron hablar de los dos discípulos de Juan. ¿Y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Probablemente estos dos discípulos son Andrés, porque es el próximo que se va a mencionar en la historia aquí cuando invita a su hermano. Y el hermano de Andrés, ¿saben quién es? ¿Alguien sabe? El hermano de Andrés, Pedro. Okay. ¿Sabe Pedro? A ver, cuando lleguemos a eso yo le explico quién es. Pero, y el otro que está allí, que lo más probable también es el escritor del libro de Juan, el discípulo Juan. Son lo más probables esos dos. Pero nuevamente, eso es solamente información para usted. No tiene nada que ver con su salvación si usted no sabe cuál de los dos discípulos está allí, por si acaso. Una vez, yo estaba en una gasolinera y mientras echaba gasolina, allá en Pensilvania usted tiene que echarle gasolina a su propio carro. No es como el privilegio que tiene aquí en New Jersey, que le echan gasolina a otra persona, pero... estoy allí echando gasolina y noto a este hombre que estaba preguntando a diferentes personas dirección. Estaba perdido, no sabía para dónde ir. Y la forma que la gente estaba explicándole a él, yo creo que ellos estaban más perdidos que él. Entonces yo iba a ir en esa dirección. Le dije a él, ¿sabe qué? Haga esto, mire, yo voy a salir ahora, yo le llevo en esa dirección y le dejo saber dónde está. Pues el hombre me siguió. Y me siguió, ¿por qué? Porque confió que yo lo iba a llevar a ese lugar. Estos dos discípulos, los dos discípulos de Juan, creyeron las palabras de Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le creyeron al profeta. ¿Y qué hicieron? Siguieron. No questions asked. Siguieron.
Ahora yo quiero regresar a la historia de este hombre que yo ayudé a llegar a su destino. Cuando estaba yo meditando en esto, pensé, no tuviera sentido que este hombre, yo le digo, ven y sígueme, te voy a llevar allá, me monto yo en mi carro y salgo en la dirección que voy. Y él sentado en su carro, en el parqueo de la gasolinera, se queda mirando mi carro y dice, wow, qué hombre tan bueno. Qué amable que me va a ayudar a llegar a mi destino. Qué hombre tan bueno, ¿verdad? Porque él sabe exactamente a dónde yo tengo que ir. Pero no tiene sentido de que él todavía pensando todas estas cosas acerca de mí, que soy tan bueno, que le voy a ayudar, que lo voy a llevar a su destino, se siente allí en el carro estacionado todavía. Y mientras va viendo mi carro que se va haciendo más pequeñito, y él se queda allí. Wow, man, that's a great guy. Ese es un hombre tan bueno, una persona tan buena. Si hubiesen más personas así. Pero no tiene sentido porque no va a recibir su beneficio. Llegar al lugar donde él quería llegar. Tengo un mensaje para ti hoy. ¿Ok? So pon mucha atención. Es tiempo que dejes de quedarte estacionado. ¿Me entiendes? Porque creo que hay algunos aquí que quizás esta palabra es para ti hoy, que simplemente estás todavía sentado en tu carro estacionado, mirando a Jesús. Wow, Jesus is amazing. Jesús es increíble. Mira todo lo que Él ha hecho. Quitó mi pecado, ha muerto por mí, me ha dado vida eterna, ha anulado mi deuda. Me ha renovado, me ha restaurado. Man, Jesus, you're amazing. Jesús, tú eres increíble. Pero allí nos quedamos. Es tiempo, hermanos, que dejemos de estar estacionados. Y ya es tiempo que oigamos las palabras del profeta que dicen, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y sigamos. Porque temo que hay algunos que todavía están estacionados allí con buenas intenciones. Y simplemente es una falsa ilusión de salvación. Juan 1:38a, cuando digo a, es la primera parte del versículo. Dice, y volviéndose Jesús, ahora estos hombres los siguen a Jesús, dejan a Juan y se van detrás de Jesús. Y Jesús los ve y dice, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Puse en mis notas, ¿qué pregunta tan directa? Right? Usted puede visualizar esto, Jesús caminando, Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios, y todo el mundo, wow, el Cordero de Dios. Pero estos dos discípulos, esa palabra impactó sus corazones y no se quisieron quedar estacionados, sino que reaccionaron, ¿cómo? Siguiéndolo. Y Jesús se voltea y le dice, what do you want? ¿Qué quieres? ¿Qué buscáis? Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú qué buscas? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Qué buscas tú? ¿Prosperidad? ¿Que Dios te bendiga? Estás buscando que tus oraciones sean contestadas, pero lo triste es que no son oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que son oraciones de acuerdo a tu gratificación personal. O simplemente estás detrás de Jesús para hacerte sentir religioso o hacerte sentir bien. Es triste, hermanos, que muchos simplemente, literalmente, vienen y siguen a Jesús por los panes y los peces, que va a ser otra historia que vamos a ver más adelante en esta serie. Hermanos, el profeta, leí el versículo un montón de veces para estar seguro que no cometí un error. Mi lenguaje principal es inglés, aunque hablo español un poco bien, pero el profeta, cuando lo leí de nuevo, en ningún lugar el profeta no dice, he aquí el genio de la lámpara.
En ningún lugar cuando lo leí dijo, he aquí el que satisface todos tus deseos. Y definitivamente no vi las palabras que decían allí, he aquí el que te prosperará. Lo que vi es a un profeta que clamó con voz alta delante de todos, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas? Charles Spurgeon, en una de sus predicaciones, dijo estas palabras: no vengas a Él porque eres apto para venir, sino ven a Él porque necesitas ser hecho apto para venir. ¿Cuál es tu postura? I'll just leave that there. Si usted nota en esta historia, Juan el Bautista dirige a estos discípulos a algo directo. Y es la condición eterna de ellos. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. En realidad los dirige a ellos a no su condición en la tierra, sino que los dirige a ellos a su condición de su alma. Y por eso los llama a ellos a considerar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 38, b, la segunda parte. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es ¿qué? Maestro, ¿dónde moras? Hay dos cualidades esenciales de un discípulo en el primer siglo, hablando de los tiempos de Jesús. Número 1, deseo. Si quiere escribirlo, aquí ustedes tomen notas. Deseo. Y el segundo, sumisión. Dos cualidades esenciales para un discípulo durante los tiempos de Jesús. Pues si queremos entender qué es lo que significa esta frase, creo que debemos entender qué es lo que significaba para una persona en ese tiempo. Son dos cualidades esenciales. Número 1, deseo. Y número 2, sumisión. Un deseo de renunciar a todas y a cada una de mis nociones preconcebidas de cómo yo viví la vida. Es un deseo de renunciar a todas mis ideas de lo que yo creo debe verse mi vida. Un deseo de renunciarlo todo, incluyéndome a mí mismo. Eso es lo que hacía un discípulo en los tiempos de Jesús. Una sumisión, dije, ¿verdad? La segunda parte era una sumisión, el segundo cualidad es sumisión. Una sumisión al comportamiento que el rabí consideraba mejor para honrar a Dios. Eso no solamente un deseo de renunciar a todo, sino ahora yo me someto a lo que el rabí piense es lo que va a honrar a Dios. Era considerado una sumisión radical. Era considerado una sumisión dispuesta, voluntaria y totalmente conforme, no a la persona, al discípulo, sino conforme al rabí. Ponga eso aquí en sus notas mentales en lo que seguimos con la enseñanza. Juan 1:39. Jesús le responde y le dice, venid y ved. Ellos le dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, bueno, ¿dónde vives? Y él le dice, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Nuevamente, no voy a entrar en muchos de estos detalles porque si no, pues se nos va a hacer más largo la enseñanza. Pero la dinámica de un discípulo en el primer siglo, nuevamente los tiempos de Jesús, significaba una relación diaria. Una relación continua. Se vivía una relación tan íntima y tan cercana que el rabí podía observar al discípulo. Y también el discípulo podía observar al rabí. Era una dinámica íntima,
Era una dinámica diaria, continua y relacional. ¿Puede usted ahora tener una imagen de lo que era ser un discípulo en los tiempos de Jesús? Y entendemos ahora por qué Él le pregunta y por qué ellos piden ir a su casa. Ya estoy terminando, no se me duerma. ¿Hay alguien dormido por ahí? No. Vamos ahora a voltear esto a la aplicación. Tú y yo, pues somos los que estamos aquí hoy. Como discípulos, tú y yo rendimos nuestras vidas a Jesús. Ahí es donde comienza. Nos rendimos a la autoridad de Jesús. Y vivimos una relación diaria. Y puse una palabra aquí al final de mis notas: cerca. Cerca. Más Rosalía acaba de llegar de México, estaba visitando a su padre y a su familia. Y antes del servicio estaba compartiendo conmigo de cuán lindo se sintió estar con su papá. Y una de las ilustraciones o visuales que me dio ella es de poder estar allí junto con él después de tanto tiempo. Cerca. ¿Estás tú cerca a Jesús? ¿O solamente esta hora y media los domingos es tu tiempo con Jesús? Porque de acuerdo a la definición de lo que era un discípulo, no es así. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Estás dispuesto a rendirte voluntariamente a Jesús? Porque esto no es forzado. Esto es voluntariamente. ¿Estás dispuesto tú a someter tu vida por completo a Jesús? Y no solamente someter tu vida, sino todo aspecto de tu vida. These are hard questions. Son preguntas que retan y difíciles. Pero cada una de ellas, la respuesta es esencial para saber si verdaderamente eres un discípulo o estás pretendiendo ser un discípulo. El pastor A.W. Tozer, en uno de sus libros, quizás usted se pregunta, ¿por qué el pastor siempre habla acerca de Tozer? Porque he leído muchos libros del pastor Tozer. Escribió estas palabras y él dijo: la fe no es un acto hecho una vez. En otras palabras, no es tú venir un domingo y decir: ¿hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador? Yes, me. Okay, that's it, it's done. No. La fe no es un acto hecho una vez, sino una mirada fijada continuamente en el corazón de Dios. Creer, entonces, es dirigir la atención del corazón a Jesús. Es levantar la mente y considerar. Quiero que también piensen la palabra contemplar. Aquí el Cordero de Dios. Y me encantan estas palabras cuando él dice: y nunca dejar de contemplarlo por el resto de nuestras vidas. Muchos de nosotros, cuando las cosas no van de cierta manera en nuestra vida, dejamos de contemplar. Aquí el Cordero de Dios. Y si usted no pudo ver la parte 7 de esta serie con la tentación, caemos en esas tentaciones. El ser discípulo y el ser cristiano, esto no está en mis notas, estoy tratando de traducirlo de inglés en mi mente a español. El ser discípulo, el ser cristiano, hermanos, no es algo que es una moda del tiempo. It's not something that just trends in your life. It's not a season in your life. No es un tiempo, una temporada en tu vida. El ser cristiano es por vida. El ser discípulo es por vida.
Es una entrega total. Es una entrega total a la autoridad de Cristo. Es una entrega total a la palabra. Es un corazón dispuesto a sacrificarlo todo y sufrir por el Evangelio. Pero temo que ese no es el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy es uno para no ofender a las personas. Un cristianismo que sea adaptado a todos. Y muchos en realidad han venido a enseñar un cristianismo de púlpitos que en realidad lo que es animadores de personas. Contemplemos, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras más y más consideramos esa frase en nuestras vidas, más y más dejamos de dejar nuestro carro estacionado en el parqueo y decimos, Él está allí, ahí voy yo. Él está allí, I'm going there. Porque si me quedo atrás, no llego a mi destino. So, mi consejo para ti hoy es, síguelo. Es lo único que Él pide. Lo único que Él pide es que confíes y creas. Y al confiar y a creer, vas a seguir. So, hermanos, dejemos de venir tras Jesús por nuestros deseos personales. Dejemos de venir tras Jesús por nuestra gratificación personal, sino que haya en nosotros un deseo genuino. Un deseo genuino de negarnos a nosotros mismos. De una sumisión radical, puse aquí. Y totalmente conforme a su autoridad. Porque quiero nuevamente acordarte con las palabras que comencé. Un discípulo es aquel que dirige toda la atención de su corazón a Jesús. ¿Eres tú un discípulo? Medita en eso.